Para hablar más al respecto, tenemos a Marco Antonio Frías, quien es director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, a quien le agradezco la oportunidad de tocar este tema, porque, director, aunque en 2020 vimos que casetas hacia la zona de Sinaloa, Sonora, Nayarit fueron liberadas después de muchos meses, hay otros puntos del país que se mantienen con esta situación y que constantemente se van estas personas, pero vuelven y las afectaciones se siguen cuantificando. Muy buenos días, ¿cómo está? Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Es muy correcto lo que señalas. Efectivamente, durante el año pasado hubo una serie de operativos muy relevantes encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con los gobiernos estatales, que nos permitieron recuperar la operación normal de diversas plazas de cobro, particularmente en los estados de Nayarit y Sinaloa, donde teníamos tomas permanentes desde el 2019, en el Estado de México, que enfrentábamos una problemática muy importante, y a principios de este 2020 en el Estado de Jalisco, en donde prácticamente diario teníamos tomas de casetas en distintas plazas de cobro de vías de comunicación que atraviesan la entidad. Afortunadamente, la buena coordinación que ha existido entre la Federación y, en este caso, el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, se logró una serie de operativos que concluyeron incluso con la detención de diversas personas que se dedicaban justamente al huachicol carretero. Y en ese sentido, pues sí nos han dado un respiro, y me parece muy importante señalarlo y también expresar nuestro agradecimiento a nombre de la Asociación de Concesiones de Autopistas, y en este caso de Red de Carreteras de Occidente, que es el operador más importante de la zona. A pesar de estos operativos, creo que también es importante señalar que se sigue presentando esta problemática. En últimas fechas, Michoacán nuevamente se ha constituido como un foco rojo. Durante los últimos días, por ejemplo, la caseta de Sinapecuaro ha sido tomada por distintos grupos. Quiero mencionarte que son grupos que se han creado en su gran mayoría, en el 99% de los casos, específicamente para llevar a cabo esta actividad ilegal del huachicol carretero. Y como bien señaladas, este delito representa una serie de costos muy relevantes para el sector de autopistas, pero también para la sociedad en su conjunto. Cuando se toma una caseta y se generan estos cobros ilegales a través de la extorsión, pues hay afectaciones a los usuarios, hay afectaciones a los operadores, hay afectaciones a las cadenas productivas. A final de cuentas, por estas vías de comunicación, pues transitan vehículos, camiones que transportan alimentos, medicinas, y en un contexto como el que estamos atravesando de emergencia sanitaria, pues esto me parece adquiere una mayor gravedad. Pero también hay un tema que me parece muy importante destacar, y que es un problema que a veces pasamos por alto. El presidente de la República lo ha señalado varias veces. Cuando se toma una caseta, sin importar el carácter público o privado de la concesión, existe una pérdida muy relevante en términos de impuestos no recaudados, de contraprestaciones no recaudadas, y al final, insisto, a pesar del carácter público o privado de estas concesiones, estamos hablando de vías generales de comunicación propiedad de la nación. Entonces, como sociedad, este es un problema, esta es una ilegalidad que nos afecta de manera muy relevante. En lo que fue 2020, tan solo el 2020, porque en algunos de los sitios que ya señalaba, como Nayarit y Sinaloa, se fue prolongando durante años esta toma de casetas, pero en 2020 cuantificaron cuánto se dejó de percibir con los pagos que no se podían realizar en estas casetas, y si esto es pues fácilmente recuperable por el flujo que tienen las carreteras, o estamos hablando de un golpe que fue bastante serio para los concesionarios en ese sentido. A nivel sectorial estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de pesos que se perdieron por esta actividad ilegal del huachicol carretero. Como te mencionaba, esto implica otros costos
costos no cuantificados, como son los costos logísticos generados por este delito. Como te mencionaba, pues por estas vías de comunicación transitan una cantidad importantísima de bienes y de personas. Cuando se toma una caseta, generalmente hay retrasos importantes en los cruces por esas plazas de cobro. Suele haber vandalización, suele haber hasta robo. Entonces esos costos pues no están cuantificados, ¿no? Pero son costos logísticos que sin duda son muy importantes. Hay otros costos que se generan cuando los usuarios deciden no dejarse extorsionar. Y el resultado de no dejarse extorsionar es que suelen ser violentados por parte de estas personas, de estos grupos que, como te decía, se han creado específicamente para el huachicol carretero. Y los costos también, como te mencionaba, costos sociales en términos de contraprestaciones y en términos de impuestos, ISR, IVA, que no son recaudados. Pero también quisiera añadir que hay otros temas muy relevantes. Cuando se toma una caseta se comete un delito que es el de bloquear, entre otros, que es el de bloquear de manera parcial o total una vía de comunicación. El delito de ejercer justamente estos cobros de manera ilegal cuando no se cuenta con una concesión. Pero también hay delitos como daños, delitos como lavado de dinero, esos recursos que estas personas se allegan al momento de realizar el huachicol carretero, pues no pagan impuestos, no pasan por el sistema bancario, quién sabe dónde van a parar, ¿no? Entonces, es una serie de costos, una serie de delitos que se configuran cuando se toman las plazas de cobro, que hacen del huachicol carretero un fenómeno de suma gravedad. Director, y generalmente algunos de estos grupos se llegan a identificar como luchadores sociales. Algunos incluso pueden tener detrás de ellos una causa que puede considerarse justa que los lleva a la manifestación. Muchos son campesinos a quienes las concesiones pues tuvieron que construirse las carreteras autopistas sobre sus tierras y no se les pagaron a tiempo estas indemnizaciones. Pero si algo ha permitido que esto suceda y que otros se cuelguen de este tipo de movimientos es la impunidad, ¿no? El castigo que no llega para ciertos grupos y que a falta de que aparezca una autoridad y que esté resguardando las casetas, a la menor provocación las vuelven a tomar. Ya mencionaba el tema de Michoacán, pero ¿por qué no hay castigos para estas personas? ¿Por qué no existe algo que los haga pensársela dos veces antes de irse a tomar una caseta o bloquear un tramo carretero? Mira, te puedo decir que en el 99% de los casos de las tomas de casetas son grupos creados ex profeso para llevar a cabo el huachicol carretero. Efectivamente utilizan lo que nosotros llamamos causas fachada, agendas sociales, de género, pero que realmente son un escudo para poder extorsionar y para poder cometer este delito. Eso está comprobado, es un modus operandi muy identificado por nosotros y por las autoridades. Por otro lado, es también importante señalar que efectivamente la impunidad ha sido el punto clave, el punto nodal o el incentivo principal para que estos grupos sigan tomando casetas. Afortunadamente, a partir del año pasado, como te mencionaba, a través de la coordinación entre autoridades federales, locales y concesionarios, se han logrado acciones relevantes, entre otras, la detención de diversas personas que participan en estas agrupaciones. Y en ese sentido creo que se manda un mensaje importante de que este es un delito y es un delito que está siendo castigado. Hay otros temas que todavía están en la agenda, que es necesario aterrizarlos, que es instrumentarlos para poder mejorar esta lucha contra el huachicol carretero. Uno de ellos, si me permites, es precisamente la adecuación de nuestro marco legal. A ver, el huachicol carretero es un fenómeno relativamente nuevo.
A partir de 2017 es cuando se presenta de manera más significativa, ha ido incrementando a partir de ese momento. Por ejemplo, la ley de vías generales de comunicación, pues data de varias décadas atrás. Entonces, es importante una adecuación. En este sentido, el pasado 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó precisamente una reforma al artículo 533 de la ley de vías generales de comunicación, que primero impone penas mayores a quienes llevan a cabo el delito del huachicol carretero, y segundo, me parece brinda un marco de mayor certeza para las autoridades que lo atacan. Esta iniciativa ya fue turnada al Senado de la República. Esperamos que el Senado de la República pueda discutirla y en su caso aprobarla. Es un tema de mucho interés para la industria, de mucho interés para el gobierno federal. Hay que recordar que el concesionario más grande de este país es el Fondo Nacional de Infraestructura, cuyas autopistas en su gran mayoría son operadas por CAPUFE. Entonces son estos entes públicos los que también conllevan un costo muy importante por este delito. Y en ese sentido, insisto, sería muy importante que el Senado, si así lo considera, pudiese aprobar esta reforma a la ley. Hay otros temas, por ejemplo, que pasan por la tecnología. Y es un asunto que estamos trabajando los concesionarios junto con nuestra autoridad, que es el CCT, en relación con la posibilidad de dotar de mayor tecnología a las casetas, por ejemplo, propiciar el paso franco en las plazas de cobro, es decir, que ya no existan plumas que suben y bajan, que no existan obstáculos que obliguen al conductor a detenerse en la plaza de cobro, sino que esos cobros por el cruce se puedan dar de manera automática a través de los tags, insisto, sin necesidad de plumas u otro tipo de obstáculos. Entonces, insisto, son varias medidas las que todavía es necesario instrumentar. Creo que vamos por el buen camino. Sin embargo, pues esta problemática sigue y es importante redoblar el paso. Esperemos ese avance se presente pronto, porque también afectaría esto ya denominados por usted huachicoleros de carreteras. Muchas gracias, director, por habernos acompañado, por permitirnos tener esta perspectiva, esta óptica más amplia del tema y sobre todo pendientes para futuras comunicaciones y seguir tratando temas relacionados a la vía carretera y sobre todo esperamos que no suceda más, pero también a las tomas de casetas y bloqueos carreteros. Excelente día. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Excelente día igualmente.